Hola, bienvenidos a una nueva clase de gestión y conservación de los recursos naturales. En esta oportunidad vamos a ver los capítulos 4 y 5 del libro de Shaping y que tratan principalmente de gobernanza y transformación. Entonces vamos a empezar con un contexto o introducción. Vamos a ver qué es un régimen de recursos, principalmente las instituciones, las organizaciones y las redes sociales que entre otras cosas conforman ese régimen de recursos. ¿Cuáles son las estrategias para evaluar y para construir gobernanza? ¿Qué es el aprendizaje social adaptativo? Y en la segunda parte vamos a ver transformaciones y el aprendizaje de tres bucles, principalmente. El capítulo 4 comienza con dos afirmaciones que establecen el contexto de los términos que están en el título del capítulo. Si lo recuerdan, co-manejo adaptativo para la gobernanza socioecológica. Entonces, ya en el primer párrafo menciona que la gente tiene una tremenda capacidad para modificar su ambiente a través del cambio de las reglas que guían el comportamiento humano. Esas reglas a las que hace mención están vinculadas a la gobernanza, es decir, a la coordinación colectiva del esfuerzo para definir y lograr objetivos de la sociedad relacionados a la interacción personas y ambiente. Esa coordinación colectiva para definir y lograr objetivos incluye la fijación de reglas que establecen qué comportamientos van a ser aceptados por la sociedad y cuáles no. Y esos comportamientos potencialmente tienen un impacto muy grande en el ambiente. La segunda afirmación menciona que bajo cambios direccionales, esos sistemas de gobernanza deben promover la colaboración y el aprendizaje social y eh, sugieren que el comanejo adaptativo es una buena aproximación para lograr este desafío de generar colaboración y aprendizaje social. El comanejo adaptativo, la parte del co, lo que hace referencia es a compartir tanto el poder como la responsabilidad en todo este proceso de gobernanza. Y el manejo adaptativo, como vimos en las clases anteriores, tiene que ver con aprender haciendo, con esta aplicación del conocimiento científico, la toma de decisiones, en un contexto donde no se puede aproximar mediante una experimentación propiamente dicha. Existen diferentes tipos de manejos que van a tener ventajas y desventajas y van a ser más o menos adecuados según el contexto en el que se apliquen. Así, en un contexto sin cambios rápidos, uno se puede optar por o pueden existir manejos de tipo de comandar y controlar, donde por lo general se excluye todo el componente social del sistema y se fijan objetivos reducidos y se focaliza en el control y el seguimiento de esas variables. El burocrático, donde el manejo se establece a través de una serie de normas y regulaciones, y el de arriba abajo, el top-down, que tiene que ver con el manejo de los recursos por parte de las agencias, que tiende en muchos casos a ignorar o desconocer eh, las necesidades y los deseos de las personas que están en esos territorios. Eh, Estos tipos de manejo muchas veces generan competencia y promueven visiones de corto plazo. Y son completamente inadecuados para un contexto donde hay cambios rápidos, donde puede haber cambios rápidos. Es en este contexto donde los autores proponen el comanejo adaptativo como un medio para generar cooperación o colaboración, generar conocimiento y resolver problemas. Veamos ahora qué es el régimen de recursos de la gobernanza. Los autores mencionan que es el conjunto de interacciones entre instituciones, organizaciones, redes sociales, ecosistemas, individuos e infraestructura que ocurren en un área particular. Si bien todavía no vimos qué son las instituciones, organizaciones y redes sociales, tenemos una idea de que están relacionadas con las reglas que regulan el comportamiento humano. Y por lo tanto, regulan eh, la agencia humana, la capacidad de tomar decisiones que tienen las personas. Eh,
Y eso también está vinculado con la acción colectiva, la acción, la colaboración entre grupos de personas para el logro de un objetivo. Esa relación que hay entre ese conjunto, ese régimen de recursos, la agencia humana y la acción colectiva, es recíproca, porque debido a la capacidad que tienen los individuos de tomar decisiones y de actuar de manera colectiva para lograr un objetivo, es que pueden modificar también a las instituciones, las organizaciones, las redes sociales y esas reglas de las que hablábamos hace un par de diapos atrás, que regulan el comportamiento humano y que tiene ese comportamiento mucho impacto sobre el ambiente. Las instituciones son estructuras o mecanismos de orden social que gobiernan el comportamiento humano mediante, entre otros, la creación de incentivos o castigos. Están las instituciones formales como las constituciones, las leyes escritas, que se hacen cumplir, hay alguien que las hace cumplir y generalmente es una organización oficial pública. Y están las informales también, las normas, las tradiciones y las costumbres que regulan nuestro comportamiento, pero no tienen asociado un castigo si no lo hacemos, como por ejemplo no tirar papeles en la calle. Sobre esto, sobre las instituciones hay mucho escrito y hay dos autores que a mí particularmente me resultaron muy interesantes, este libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan las naciones?, que pone mucho énfasis en las instituciones como causa de estos éxitos o fracasos de las naciones, y Jared Diamond, que en una respuesta en un comentario sobre este libro, se hace otra pregunta, es ¿cuáles son las condiciones ambientales que generan un tipo de instituciones en algunos lugares y otro tipo de instituciones en otros, ¿no? Sin que este tema esté saldado, no deja de ser algo realmente muy interesante. Otro de los componentes del régimen de recursos de la gobernanza son las organizaciones, es decir, colectivos sociales que tienen un objetivo, membresía y recursos. Los autores mencionan que estas organizaciones frecuentemente experimentan varios problemas, entre ellos la mutación del objetivo. Cuando una organización se crea con una causa, con una razón, y con el paso del tiempo la misión muta a otra, que en algunos casos puede ser totalmente la contraria, como organizaciones de defensa al consumidor que terminan justificando a las empresas proveedoras de esos servicios o bienes de los consumidores, por ejemplo. También puede haber eso que se llaman captura de las decisiones. Muchas veces estas organizaciones tienen un grupo colegiado, un consejo directivo para tomar decisiones y finalmente las personas, los directores que se sientan ahí, terminan capturando toda la decisión. La decisión de toda la organización obedece a sus objetivos personales, este, que es otro de los problemas, y la burocratización cuando esa vida de la organización está exageradamente normada, regulada, con todos procesos que uno tiene que cumplir. Y bueno, creo que todos tenemos experiencia en algunos de estos problemas de organizaciones y si no es así podemos dar varios ejemplos en clase. Un tercer elemento de este régimen de recursos son las redes sociales, es decir, los vínculos establecidos entre individuos y organizaciones e instituciones en el tiempo y en el espacio. Estos vínculos, estas redes sociales, permiten fundamentalmente el intercambio de información, la innovación y compartir recursos. Y los autores señalan algo interesante. Hay dos tipos de redes de ligaduras que tienen vínculos fuertes y redes puentes, que son vínculos, digamos que los vínculos en esas redes son más débiles, pero que
Es en ellas donde se intercambia la información más novedosa, en las redes puente, donde hay vínculos débiles, ya que en las redes de ligaduras, eh, por lo general establecemos ese tipo de vínculo con gente que conocemos mucho y que por lo general piensa muy parecido a como piensa uno. Y entonces en las redes puente, donde no hay esa similitud en la forma de pensar, es que uno adquiere o intercambia puntos de vista novedosos. ¿Cómo podemos evaluar la funcionalidad de un régimen de recursos? Es decir, de ese conjunto de instituciones, de organizaciones, de redes sociales, de las interacciones que se generan entre esos elementos en los ecosistemas que tienen un nivel de infraestructura y que hay personas. Eh, Básicamente, los autores proponen evaluarlo en tres dimensiones: la económica, la cultural y la política. En la dimensión económica, uno de los aspectos que mencionan que hay que evaluar es si ese régimen de recursos promueve el comportamiento que llaman free rider, ¿no? Que es la tendencia de las personas a obtener el mismo beneficio haciendo cada vez menos esfuerzo, con el supuesto de que otros seguirán haciendo el esfuerzo para lograr los beneficios. Eh, También otro aspecto es la búsqueda de renta. Si ese arreglo institucional, esas reglas de un régimen de recursos, lo que generan es la búsqueda de un beneficio sin tener asociado un mérito, ¿no? Un beneficio espurio, el de las rentas. Si generan incentivos a corto plazo en detrimento del mediano y largo plazo, si aumenta o disminuye los costos de transacción, es decir, la transparencia y la confianza en ese colectivo social, y obviamente si genera capital social, esa capacidad que tiene el conjunto de las personas de resolver los problemas. Desde el punto de vista cultural, el régimen de recursos debería representar las condiciones simbólicas, ideológicas y cognitivas de cada grupo cultural, es decir, las cosmovisiones de las personas que están en ese territorio. Y desde el punto de vista político, si ese poder, ¿no? La capacidad de imponer una voluntad al conjunto de las personas, se hace principalmente por medio de violencia, argumentos o carisma, y si eso también el régimen de recursos se promueve la equidad y el pluralismo. A lo largo del capítulo, los autores señalan varias veces que no existe un arreglo institucional óptimo, sino que este depende de las condiciones físicas, ecológicas y sociales del sistema que se está gestionando. Y proponen un esquema bastante simplificado para evaluar qué elementos debería tener ese arreglo institucional o esa gobernanza, según la subtractabilidad y el costo de exclusión del recurso que se esté gestionando. Con subtractabilidad se refieren a la propiedad de los recursos que al usarlos se vuelvan menos abundantes o se degradan, y el costo de exclusión describe la dificultad para impedir su uso. Me gustaría focalizar o concentrarme en los recursos que tienen alta subtractabilidad. Como en este caso hablan de bienes privados, apropiados, que tienen propiedad privada, como por ejemplo un auto. Y en esos casos, si uno tiene un bosque o eventualmente la propiedad de un bosque, la gestión de ese recurso es relativamente sencilla y se debería focalizar en la tasa de regeneración, no, que la extracción no exceda la tasa de regeneración y que tampoco se crucen umbrales irreversibles y que lleven al sistema a una condición completamente distinta y estable. Por el contrario, los recursos comunes, como pueden ser en el ejemplo los patos migratorios, los recursos del mar, los peces, las pasturas,
o los recursos forrajeros, los pastizales, en sociedades pastoriles y migratorias, transhumantes, por ejemplo, requieren una aproximación multilateral y una mucha acción colectiva, porque es muy difícil excluir al otro del uso de ese recurso y al usarlo se degradan. Este, Sobre este último punto hay mucho escrito y hay artículos muy interesantes. Uno de Garrett Hardin en la década del 60 que dio lugar a una expresión que ya es común, popular, la tragedia de los comunes, y toda la investigación posterior de Elinor Ostrom, que dio lugar al premio Nobel que le otorgaron en 2009, y una corrección interesante de Harding mucho tiempo después, que él lo que decía es que los recursos, el uso compartido de los recursos llevaba inexorablemente a su degradación y 25 años más tarde él sacó otro artículo que decía debía haber puesto, aclarado en el título, que era el uso no regulado de los recursos comunes lleva a su degradación. Lo cual no deja de enfatizar la necesidad de una gobernanza, sobre todo en estos recursos de uso común. ¿Cómo podemos construir gobernanza? Obviamente esto es complejo, pero hay algunos ítems que deberíamos tener en cuenta al definir el sistema de gobernanza. Entonces, el primero es que esto tiene que tener límites, tiene que ser, digamos, establecer cuál es el área y cuáles son los elementos que van a estar sujetos a esa gobernanza. Debe establecer una proporcionalidad entre costos y beneficios. Hay muchos de estos que son de sentido común, pero no está mal revisarlo y recordarlos. No se puede cargar a un sector, un grupo con todos los costos y los beneficios los obtengan otros grupos. Las decisiones deben ser colectivas, debe haber un seguimiento, las sanciones deben ser graduadas en el sentido de que si eventualmente se viola una norma, debería haber una sanción acorde a la gravedad de la norma violada. Los mecanismos de resolución de conflictos deben estar establecidos y claros para todos. Obviamente debe haber derecho a organizarse y las actividades deben ser anidadas en el sentido de que tengan que tener una jerarquía y una lógica. Todo esto, estos elementos, se sugieren estos elementos de manera tal de que esto genere estos retrocontroles estabilizadores y generen aprendizaje social. ¿A qué me refiero con aprendizaje social? A esto que también lo llamamos aprendizaje de dos bucles y que tiene que ver con el manejo adaptativo, pero no es el manejo adaptativo, principalmente porque en alguna instancia de esa secuencia de acciones que habíamos descrito en la clase de manejo adaptativo, si lo recuerdan, el planteo de las incertezas como hipótesis, la implementación de intervenciones basadas en esas hipótesis, la medición y el seguimiento de los resultados, el análisis de los datos y la conclusión acerca de implementar otra medida en base a el conocimiento generado en el ciclo anterior cuando se implementó la primera medida. ¿Cuál es la diferencia? En que en el aprendizaje de dos bucles o aprendizaje social adaptativo hay una revisión en algún momento, luego de ciclar en un primer bucle, hay un momento donde se revisan los supuestos y los modelos usados. Y eso lleva a cambiar digamos, el modelo conceptual con el que uno se estaba aproximando a ese socioecosistema. Pasemos al capítulo 5, transformaciones.
El objetivo del capítulo es identificar formas de impulsar la probabilidad de cambios transformativos que conlleven al manejo responsable de los paisajes dinámicos y de los servicios ecosistémicos que proveen. En la clase 2 habíamos visto que la transformación era la capacidad de reconceptualizar y crear un nuevo sistema con diferentes características. En este capítulo eh, se define la transformación a la alteración del sistema una vez que las condiciones ecológicas, sociales y económicas son insostenibles o indeseables. Esto estaba presente en la definición de la clase 2, pero lo que quería traer acá es que cualquiera sea la definición que usemos de transformación, involucra una nueva gobernanza. Esos cambios, esas diferentes características, tienen que ver con una nueva gobernanza, pero no de manera exclusiva, no es lo único que se modifica, pero sí es un elemento que tiene que estar presente. En la transformación se altera, se modifica la gobernanza. Esa capacidad de modificar la gobernanza está asociada al aprendizaje transformativo, o también llamado de tres bucles. Hace poco vimos el aprendizaje social adaptativo de dos bucles, donde en el primer ciclo lo que se consideraba y eventualmente se cambiaban en las intervenciones. En el segundo bucle se reconsideraban los supuestos, las relaciones y los modelos este, con los cuales interveníamos en esos socioecosistemas. Y en este tercer bucle, lo que se considera como posible modificación es la gobernanza, es las reglas por las cuales la, el colectivo o las comunidades toman las decisiones. La gestión de sistemas socioecológicos complejos en un contexto de incertezas dada por un conocimiento incompleto, un desconocimiento conocido. Nosotros sabemos que hay cosas que desconocemos y un desconocimiento estricto, cosas que no sabemos, que no conocemos, genera una condición, un contexto en el cual el manejo de recursos convencional, el que llamamos estático, genera sistemas de gobernanza inadecuados. Porque esos sistemas de gobernanza se van a focalizar en el control de unos pocos procesos ecosistémicos y en evitar el cambio. Esa, esa gobernanza inadecuada probablemente genere problemas debido a desacoples espaciales, a que no contempla que la dinámica de lo que está ocurriendo en ese socioecosistema depende de lo que ocurre en socioecosistemas que están lejanos en el espacio o de acciones que han ocurrido en el pasado, eso que lo llamamos los legados, y por lo general ese tipo de gobernanzas e instituciones inadecuadas están detrás de esos fenómenos de las trampas de rigidez, donde la incapacidad para cambiar la forma en que se toman las decisiones, mantener las mismas decisiones, conlleva al sistema a una situación disfuncional, completamente disfuncional, o a las trampas de pobreza, donde las comunidades locales, que dependen principalmente de los recursos naturales, los degradan y en esa condición cada vez tienen menos opciones para eventualmente salir de esa condición. Los autores también proveen una serie de elementos que hay que tener en cuenta para promover la transformación. El primero de ellos es identificar los estados disfuncionales. Eso que parece una obviedad y algo evidente, puede no serlo para el conjunto de la sociedad y en ese caso es clave identificar que una situación no genera beneficio, es más, es perjudicial para todos y genera consenso en torno a esa visión. El segundo punto es reconocer umbrales, ya sea umbrales de degradación, o sea, umbrales de cambios no deseados, que eso generalmente se hace
a partir de escenarios que permiten anticipar futuros posibles y esa información, a partir de esa información, evitar cruzar esos umbrales y poder torcer el rumbo de esos sistemas. O también reconocer y generar umbrales de cambio cuando ya la situación es disfuncional y el socioecosistema se encuentra en un estado degradado. En todos esos casos es clave los liderazgos individuales de las personas. Esto en la clase anterior, con el capítulo 3 y el 4 sobre todo, estuvimos hablando de colectivos, conjuntos de personas principalmente, pero en esta instancia de la transformación, el gestor tiene un rol clave. El gestor o personas que tengan mucha llegada social son clave para identificar y comunicar esos estados disfuncionales y la necesidad de realizar un cambio. También es clave la diversidad, porque tiene que ver con la capacidad adaptativa, y un sistema de gobernanza que permita incluir esa diversidad en la toma de decisiones. Por último, los autores identifican también las fases de la transformación y que consiste básicamente en la preparación del sistema para el cambio, navegar esa transición, que ahí es clave de nuevo la diversidad, y por último, generar resiliencia para el nuevo régimen de gobernanza, para ese nuevo sistema con características particulares y diferentes al anterior. Entonces, con esto quería terminar la clase dejando algunas preguntas para discutir el martes o el viernes. Son dos preguntas que quería hacerles. ¿Cómo es la gobernanza? Si ustedes saben cómo es la gobernanza en la Universidad de Buenos Aires, en el INTA y en la Administración de Parques Nacionales. Y por último, ¿qué podemos aprender a partir de la pandemia del COVID-19 sobre el régimen de recursos de la gobernanza local y global? Estas obviamente son cosas que quizás sirvan para poner en práctica muchos de los conceptos del capítulo 4 y 5 y que podamos eventualmente charlarlo y discutirlo en clase. Bueno, con esto termino y los saludo. Hasta luego.